Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que decir es un gracias muy cordial al doctor Sanguinetti. Yo siento que me une y nos une un vínculo de mucho afecto y respeto. En nombre del afecto admito las cosas que ha dicho, pero son exageraciones. Ojalá pudiéramos tener un poquito de esa paz para poder pensar y ayudarnos a vivir. Es lo que vamos a tratar de hacer en esta reflexión. Y antes de comenzar a hablar, quiero agradecer a los presentes y en particular, no puedo dejar de hacerlo, a los miembros de la Academia acá presentes para compartir esta reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá pueda decir algo útil en este momento. Hablar de la pedagogía de la ley es casi un desafío, o es un desafío. Yo sé, porque lo he propuesto a un par de editoriales a este libro para hacerlo en coedición, y en algunas ya me dijeron que la palabra ley era incómoda para el título de un libro, que buscáramos cualquier otra forma de titular el libro, pero no pedagogía de la ley, porque cierto sector de gente, viendo la palabra ley, ya no va a comprar el libro. Está bien, creo que es un buen desafío, pero plantearnos la reflexión sobre una pedagogía de la ley, en este momento creo que es un tema importante. Vamos a tratar de hacerlo en un recorrido que va a tener partes de acercamiento práctico a la realidad y partes de reflexión, yo diría de nivel antropológico y fenomenológico, porque quisiera en este nivel de reflexión aportar algo para este vacío que se ha generado. Vamos a comenzar diciendo que en los últimos años ha aparecido una bibliografía muy interesante y se está acrecentando en estos últimos años. Ya en la Argentina, a finales del siglo pasado, el doctor Carlos Nino, que debe recordar seguramente el doctor Sanguinetti y muchos de los presentes, publicó en MC un libro titulado Un país al margen de la ley, en el cual, con una gran lucidez y una gran proximidad a la realidad, analizaba el problema de lo que él llama la anomia boba, condición que nos hace tanto daño a los argentinos como él lo va detallando a lo largo del libro. Pero últimamente están apareciendo libros, como por ejemplo en España, el de José Antonio Marina, que es un pensador bastante prolífico, libros como este último, La recuperación de la autoridad, ya directamente vinculado con este planteo que ha pasado a ser uno de los planteos subterráneos, implícitos, de la problemática que vivimos hoy. En alguna forma, si se habla de recuperar la autoridad y si se habla de un país al margen de la ley, es porque se nos ha perdido algo que es importante para el funcionamiento social. Y si se nos ha perdido, sería bueno tratar de averiguar en qué meollos de la historia concreta de las últimas décadas se ha perdido esta experiencia de la autoridad. Vamos a hacer un breve recorrido para aportar algunos elementos nada más. No pretendo de ninguna manera ser exhaustivo con esta reflexión. Pero vamos a comenzar diciendo que síntomas de la pérdida de la autoridad son, entre otros, la indisciplina social y la inseguridad. No voy a detallar un tema que es tan propio de la experiencia de estos días. Con mencionarlo creo que es suficiente, nos ayuda el haberlo dicho. La corrupción, esa burla permanente de la ley a la cual los argentinos en particular estamos tan adheridos. La desconfianza de los vínculos estables. Esto también es una forma de pérdida del respeto por la autoridad que los principios y los valores pueden tener para orientar nuestra vida. Al final, si nos damos cuenta, una vida que no se sujeta a nada, que solamente va por donde se orientan sus pulsiones, sin tener principios y valores que orienten las pulsiones, es una vida que se sacrifica al vacío. Yo recuerdo la experiencia en el consultorio de una mujer que a los 40 años me decía: lamento haber vivido inútilmente mis 40 años creyendo que la rebeldía era simplemente el sentido para vivir. La rebeldía puede ser la carencia de sentido para vivir. Es parte de lo que estamos planteando.
Otro elemento que nos muestra como síntoma la pérdida de la autoridad es la queja creciente de los padres. La vez pasada llega una mamá, se sienta, yo atiendo cara a cara en el consultorio, y me dice con una sencillez total que se traslucía en las lágrimas: ¿por qué nos han cambiado el mundo? Cuando yo era adolescente podía entenderme con mis padres, aunque yo tenía mis rebeldías, tenía mi modo de pensar que se iba emancipando de lo que había aprendido, pero había un modo en que podíamos dialogar en algún momento con mis padres. Hoy a mi hijo de 16 años no puedo entenderlo. ¿Por qué nos han cambiado el mundo? Pero esta queja de los padres es hoy habitual, salvo aquellos padres que ni siquiera se dan cuenta del problema que tienen. Pero junto con la queja de los padres, vamos a mencionar la queja creciente de los docentes. Hace unos 6 años di un curso en la ciudad de Gualeguaychú. 300 docentes que iban a participar durante un día entero en 4 conferencias más los trabajos grupales. Para hacer una cosa más cercana a la problemática que tenían en Gualeguaychú, propuse una encuesta de 2 preguntas que debían responderla todos los docentes que iban a asistir al curso. El tema era el problema de la educación en el momento actual. La primera pregunta proponía cuáles eran los problemas más frecuentes que encontraban los docentes en su tarea de educar. Y la segunda pregunta era correlativa: cuáles eran los problemas personales que experimentaban ellos en la tarea de educar. De todas las respuestas, hubo una que llamó la atención a todos y que me la marcaron entre comillas cuando me dieron los resultados de la encuesta. El mayor problema que encontramos en las aulas es la presencia de hijos huérfanos de padres vivos. Original la manera de definir el problema. Huérfanos, porque carecían de todo aquello que un padre o una madre tienen que dar como base para la formación de la persona. Pero de padres vivos porque los padres estaban. Y si hay algo que he notado y que he compartido en varios espacios de conferencias, es esta observación. Hoy en día, los que más recibo de esta problemática de la ausencia de respeto por la autoridad son los docentes. ¿Por qué? Y porque seguramente en los colegios, donde se agrupan 300, 400 o 2000 alumnos, la cantidad de chicos genera un clima mucho más fuerte de esto que es la ausencia de autoridad, respeto por la autoridad. Los docentes han captado antes que los padres el problema que estamos viviendo de vaciamiento de autoridad. Pero vale mencionar a los 2 ambientes, la queja de los padres y la queja de los docentes. Es conocido, no lo vamos a repetir ahora, pero el hecho de que los padres vayan al colegio a acusar al docente porque tomó una medida con respecto de su hijo, hoy es noticia de casi todos los días en los medios. Es un problema que indica que algo ha pasado con la autoridad. Y bueno, el último, el tema de los medios de comunicación, que no voy a decir nada más que el título y con eso basta. ¿Por qué y cómo ha pasado este fenómeno de la desvirtuación del principio de autoridad? Vamos a tratar de aportar algunas reflexiones que, repito, no pretenden agotar el tema. Vamos a decir primero de que del sentido de dependencia se ha pasado al sentido de autonomía absoluta. El hombre que todavía vivía en alguna medida bajo la sensación o experiencia de que dependía de los ritmos de la naturaleza, era un hombre que tenía propensión a la obediencia, porque los ciclos de la naturaleza se repetían y él se acomodaba a los ritmos de los ciclos de la naturaleza. La tecnología, la ciencia, la técnica y la tecnología han deshecho la dependencia del hombre a los ciclos de la naturaleza. Y eso ha generado una conciencia de que ya no se va a depender necesariamente de nada llamado naturaleza. Todo es ahora una construcción social. No entro a discutir esto, simplemente lo presento para pensarlo. Si todo depende de la construcción social, hay un momento en que la construcción social pasa a ser lo que yo pienso y decido. Y si pasa a ser lo que yo pienso y decido, pasa a ser lo que yo siento.
y de obrar de acuerdo a un principio convalidado por la experiencia de la comunidad, a terminar obrando bajo el principio de lo que yo siento como pulsión, hay una distancia grande. Hoy en día esto está vinculado con el imperio del deseo, en cuyo imperio hemos confundido dos dimensiones que son esencialmente diferentes, aunque tengan algún punto de contacto. Hemos confundido espontaneidad con autenticidad. Y en nombre de la espontaneidad, convertida en autenticidad, hemos desvirtuado el sentido de la autoridad como uno de los factores yo considero fundamentales. La espontaneidad es común con los animales, porque es obrar de acuerdo simplemente al instinto, en el caso del hombre, a la pulsión sin regulación racional. La espontaneidad es eso, nada más, la tenemos en común con los animales. La autenticidad, que se ha confundido con espontaneidad, y se dice, y uno lo escucha por los medios en forma habitual, yo soy auténtico, lo digo en chiste. Yo reconozco que los psicoterapeutas a veces, en alguna medida, vivimos de este principio. Llega la pareja y dicen, yo soy auténtica o yo soy auténtico, yo digo y hago todo lo que siento, como lo siento y cuando lo siento. Y bueno, y ahí viene el conflicto, porque no hay forma de integrar conductas que se rigen por este principio. Una cosa es la espontaneidad y otra cosa esencialmente distinta, aunque tenga algo de parecido, pero no es idéntico, repito, es la autenticidad. Ser auténtico es obrar de acuerdo a una condición o naturaleza, respeto los puntos de vista, condición o naturaleza que marca un modo necesario de obrar. La autenticidad en el ser humano pasa por la capacidad racional de integrar las conductas de un modo que respete los valores que son esenciales para la vida propiamente humana. La espontaneidad es la que tenemos en común con los animales. No voy a dar ejemplos, estamos ante un público que no necesita ejemplos de esto. Pero este tema es uno de los temas centrales en el planteo de la pérdida de la autoridad. Yo soy auténtico cuando obro espontáneamente y entonces acabo con el sentido del respeto por la autoridad.